Buenas, ¿cómo va? Cornelino, bien. Bueno, ahí voy agregando de a poquito, si todavía falta algunos minutitos para las 11:30. Así que de a poquito vamos agregando. Igual esto ya lo estoy dejando grabado, así que ya lo tenemos.
Bien, bueno, quería dejar pasar unos minutitos, ahí está el micrófono, porque justo decíamos 11, 11 y media. La verdad que la semana pasada no hicimos este encuentro porque yo creía que la presencialidad ustedes la tenían eh, un horario más de este horario, ¿no? De las 11 de la mañana, pero después vi la grilla y el horario que tienen de la presencialidad de 8 a 9 y media de la mañana. Y seguramente es el horario que nos toca a nosotros cuando tengamos la presencialidad. Igualmente, sé que están divididos por burbujas, así que eh, hoy le habrá tocado a la segunda burbuja y la semana que viene a la tercera. Así que bueno, para hablar un poco también de la presencialidad, ¿sí? Ahí yo anoté a los que ingresaron, ¿sí? Tengo a Cor, a Pacheco y a Villarreal, ¿sí? Eh, Esto es importante, ¿sí? El presente, que se conecten, que estén en la clase. En, el otro día fui a la entrega de mercadería y dejé dos textos para trabajar en la presencialidad, ¿sí? Uno es Mimoso de Silvino Campo y el otro es Los ojos de Celina de Alejandro Cordon, ¿sí? Bernardo Cordon, perdón. Los dos están en el cotillón, ¿sí? Y llegado el momento de la presencialidad se lo voy a pasar al grupo para que lo tengan, así tienen las dos posibilidades, formato papel en el cotillón o por el celular en PDF, ¿sí? Y hoy teníamos que trabajar con Tito Nunca Más, ya dejamos atrás lo que es La cárcel del fin del mundo, ¿sí? Ese trabajo práctico de las primeras dos páginas, las primeras dos partes, y vamos a trabajar con Tito Nunca Más, de Mempo Giardinelli, que es un texto dedicado a Malvinas, ¿sí? Eh, la semana pasada fue justo el feriado por Malvinas, que coincidió con el de Semana Santa, así que vamos a estar leyendo un poco de literatura de Malvinas. Tengan en cuenta que estos textos muchas veces son basados en hechos reales. Este cuenta la historia de Tito, ¿sí? Que, bueno, no se sabe si realmente existió o no, ¿sí? Simplemente al autor se le ocurrió crear este personaje, pero tranquilamente podría haber ocurrido, ¿sí? Porque no deja de ser un texto realista que trata sobre lo ocurrido en una guerra que realmente existió, ¿sí? Así que bueno, si la aplicación nos permite, vamos a tratar de leer todo el cuento completo de Tito Nunca Más. Este texto se lo subí el viernes, ¿sí? Al grupo de WhatsApp y la idea es que hoy yo lo voy a leer, ojalá que llegue a leerlo todo y a analizarlo, y la idea es que el viernes ustedes terminen esta lectura para después hacer un trabajo práctico ya la semana que viene. Y después sí, cuando nos veamos en la presencialidad, trabajar los dos textos que están en el cotillón, ¿sí? Entonces, las cosas que le voy dejando en el cotillón son más que nada para la presencialidad. Tengamos en cuenta que hay un trabajito práctico, ¿sí? Para ir haciendo, que una sola persona me lo entregó y tiene que ver con las definiciones de tragedia y de cuento, ¿sí? Es un trabajo muy cortito donde ustedes tienen que definir qué es un cuento, qué es una tragedia. Para eso está el link de la clase anterior, ¿sí? Donde ahí explico qué es un cuento y qué es una tragedia. Es bastante fácil, está todo explicado a través de La cárcel del fin del mundo, así que no van a tener ningún problema. ¿Sí? Si tienen alguna duda, sí es el momento para que me digan. ¿Está bien? Así que bueno, arrancamos con esto. Tito Nunca Más de Mempo Giardinelli, que va dedicado a Pierpaolo Marchetti. El mundo se le vino abajo el día que le cortaron la pierna. Solo tenía 18 años
y era un centrodelantero natural, uno de los mejores número 9 surgidos jamás visto de las divisiones inferiores de Chaco Forever. Acababa de ser vendido a Boca Juniors, donde iba a debutar semana después, cuando recibió la citación para ir a la guerra. Aquel verano del 82, el general Galtieri ordenó atacar las Islas Malvinas y Tito Di Tulio fue convocado al término de la primera semana. Ahí empezó su calvario. Le tocó estar en la batalla de Bahía de los Gansos, en la que los cañones de los ingleses convirtieron las praderas en infierno. Los Harriers atacaban como palomas malignas y los Gurkhas se movían como alacranes. Un granadazo hizo volar por los aires la trinchera que habían cavado por la mañana y una esquirla a la pierna derecha le perforó, le quebró el fémur y lo dejó tendido, boca arriba mirando un punto fijo en el cielo, como pidiéndole una explicación. Enseguida reaccionó y en el medio de la balacera se hizo un torniquete para detener la pérdida de sangre. La herida no hubiera sido demasiado grave si lo hubiesen atendido a tiempo, pero la incompetencia militar argentina y la furia británica lo obligaron a permanecer allí por muchas horas, durante las que fue sintiendo cómo la gangrena, o como se llamase, esa mierda que lo paralizaba, le tomaba toda la pierna. El bombardeo y la metralla, ruidosamente, unánimes, impedían todo movimiento, y Tito, que parecía un muerto más en el campo de batalla, solo pudo llorar amargamente, inmóvil y aterrado por el dolor y por el miedo, aterrado por el dolor y por el miedo, dándose cuenta, además, de que nunca más volvería a jugar al fútbol. Lo encontraron desvanecido, y alguno dijo después que los ingleses lo habían dado por muerto. Unos soldados enfermeros del séptimo grado de artillería que marchaban a retirar al día siguiente lo reconocieron. Chaqueños todos ellos. Uno dijo que este se parecía a Tito Di Tulio, el 9 de Chaco Forever, y otro dijo que no se parece, boludo es él, y está vivo. Lo colocaron en una camilla improvisada y lo llevaron hasta el comando de regimiento, que por esas horas empezaba a rendirse. La demoralización era general y nadie sabía quién mandaba. Todos los oficiales estaban desconcertados y de hecho habían abandonado sus tropas. Batallones enteros estaban a cargo de sangrientos o simples caballos. Y cuando llegó a la camilla en la que agonizaba ese soldado, que había perdido muchísima sangre, alguien, seguramente un oficial británico, dispuso que fuese operado de urgencia en uno de los hospitales de campaña que los ingleses habían instalado en Puerto Argentino, nuevamente llamados por ellos por Starley. Allí le cortaron la pierna. Nadie supo ni sabría jamás si fue lo mejor que se podía hacer en aquel momento. Pero fue lo que hicieron. Así terminó la guerra para Tito Di Tulio y también terminaba su carrera futbolística y sus ganas de vivir. Bien, y ahí termina el capítulo número 1. Esto está dividido en pequeños capítulos. Ahí ingresó Hurtado, ¿sí? Ahí te anoto. Bien. Bueno, para resumir un poco, ¿qué tenemos en este primer apartado? ¿Sí? Ya tenemos eh, el personaje principal, ¿sí? Que va a ser Tito Di Tulio, ¿sí? El personaje que nos va a acompañar durante esta historia. Ya sabemos dónde están basados todos los hechos, ¿no? En Malvinas, ¿sí? Y el texto comienza contándonos un poco de la vida de Tito Di Tulio. Sabemos que estamos en el año 1982, que es verano, que se dedicaba a jugar al fútbol, ¿sí? Que estaba jugando muy bien en un equipo que era Chaco Forever y que justo lo habían vendido a Boca Juniors, ¿sí? Uno de los equipos más grandes de este país, y él tenía el sueño de jugar en la primera de ese equipo. Pero el llamado a la guerra hizo truncar todos estos sueños, ¿sí? Porque ahí es donde Tito pierde su pierna, ¿sí? Donde es atacado por los ingleses y es llevado a enfermería, ahí cuenta todo este proceso de sufrimiento,
donde a él le tienen que apuntar la pierna, lo cual lo dejaba fuera de su carrera futbolística. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos hablando de tragedia literaria, este es un claro ejemplo, donde no vemos una muerte, pero sí vemos el sufrimiento de una persona que tiene que deshacerse de sus sueños y sufre la pérdida de una parte muy importante para su cuerpo y para su trabajo y para su futuro. ¿Sí? Entonces, eh, eso es lo que tenemos. ¿Sí? Bueno, alguien se conectó. Belén Verdún. No tengo la lista. Belén. No, escríbanme acá, díganme, porque después. eh, Garreño Camila sí lo tengo. Pero después dígame Belén, el apellido, porque no. Ahí la estoy aceptando. El apellido, porque a veces ustedes habíamos charlado esto que se cambian el nombre y no sabemos bien diferenciar. Entonces, bueno, si alguno debe, por ejemplo, el trabajo anterior, ¿sí? Que me lo entregaron muy poquito por el Classroom, sobre qué es la tragedia literaria, pueden no solo ejemplificar con la cárcel del fin del mundo, que lo trágico tiene que ver con la cárcel, con la soledad, sino también acá tiene que ver con el sufrimiento de una parte del cuerpo que le es amputada y los sueños que le son truncados a esta persona. ¿Sí? Así que bueno, ahí podemos ver eso. Bien, ahora vamos a ver qué le pasa a Tito. Cosas para aclarar que seguramente se los pregunten en el trabajo práctico que sigue. Ahí dice que él empezó a vivir un calvario. ¿Sí? Bueno, cuando dice que empezó a vivir un calvario, quiere decir que empezó a vivir un infierno, ¿sí? para su vida. Tengan en cuenta que de un día para el otro tuvo que afrontar una guerra con tan solo 18 años. Bien, después, cuando dice que los Harrier lo atacaban, los Harrier eran un grupo comando de aviones que fueron construidos en Inglaterra años previos a la guerra, en 1978. Y después habla también de los Gurkhas. ¿Sí? Los Gurkhas era un ejército de Nepal, que es un país de Asia, donde está ubicado el Monte Everest, por ejemplo, entre otras cosas, que se aliaban con los ingleses y participaron en la guerra para defenderlos. ¿Sí? Así que los Gurkhas son esos, son un ejército de Nepal aliado a los ingleses. ¿Sí? Bueno, después Belén Verdún, decime tu apellido, ¿sí? Porque no sé si es ese, pero en la lista no te tengo. Después confirmamos. Bien, vamos al apartado número 2. ¿Sí? Cuando regresó a Chaco, bueno, el equipo Chaco Forever, obviamente, ¿no? Es de la provincia de Chaco. 4 meses después, apenas sostenía su cuerpo magro y encorvado apoyándose en un par de muletas. Pero lo que más impresionaba era la expresión de tristeza infinita que se había estampado en la cara como un tatuaje virtual. Esa misma semana las autoridades de Chaco Forever le hicieron un homenaje en la cancha de la avenida 9 de Julio. Con las tribunas repletas minutos antes del partido de liga, todo el estadio lo aplaudió de pie, como a un héroe. Pero todos vimos también que Tito no se emocionaba ni sonreía. Apenas era un cuerpo irregular, coronado por la tristeza imbatible. Era una mueca mezclada de horror, angustia y rabia. Y todos vimos como sus ojos, velados, miraban la gramilla con resentimiento, y más allá unos chicos que jugaban con una pelota a la que Tito me pareció hubiese querido patear por siempre. Desde entonces muchas veces me pregunté
¿Cómo se hará para soportar semejante frustración? Los que estamos completos y somos jóvenes, no podemos siquiera redondear la dimensión de nuestra piedad, incapaces de imaginar la crueldad de la tragedia. Nos figuramos como un fantasma que jamás nos alcanzará ocupados como esta. Proponemos en hacer estragos con la vida de los otros. Como 2 o 3 años después, recuperada la democracia, un día yo salía del cine CEP, llevando del brazo a la que era mi novia, Lilita Martínez, y de pronto lo vi y me quedé paralizado. En pleno centro de la ciudad, y a las 9 de la noche, apoyados sobre 2 muletas, deslucidas de maderas cascadas por el uso y con un par de calcetines, abullonados en las puntas, de manera absurda y de 2 zapatos silenciosos. Tito Di Tulio extendía una lata esperando que alguien depositara allí una moneda. Creo que él no me vio y yo cobardemente no me atreví a acercarme. Di un rodeo arrastrando a Lilita del brazo y luego me pasé la noche, en rueda de amigos, criticando estúpidamente al sistema político que permitía que nuestros pocos héroes de Malvinas fuesen humillados. Se suponía que los veteranos recibirían algún subsidio del Estado, pero evidentemente eso no impedía que acabaran por dioseros. No había programa de trabajo para ellos y además la sociedad lo despreciaba. Por duro que fuese reconocerlo, nadie quería ver a los excombatientes en su propia estupidez. Por eso, automarginados por el resentimiento infinito que lo vencía, los supuestos héroes se habían convertido en un problema incómodo, irresoluble. Eran gloria de una guerra que ya no le importaba a nadie y no valían más que un discurso una vez por año en boca de algún cretino con poltrona en el poder. Bueno, acá, bien, falta agregar Careaga, que se sumó. Bien. Ahí le agregué a Careaga, así que ya está. Bueno, entonces, a Tito no solamente le había pasado de perder, ¿sí? La pierna en la guerra, sino que más allá de un pequeño homenaje que le hicieron, ¿sí? Después en la cancha de Chaco Forever, cuando volvió, su situación personal, laboral, fue nula, ¿sí? Estaba en una esquina pidiendo monedas. El narrador acá nos cuenta que la tragedia para Tito no solamente fue perder esa pierna, sino el rechazo social. El narrador llega a decir que... Lo que tiene presencialidad es si uno con la presencialidad, vamos a ver dónde queda la otra la presencialidad. Pues, se mide. ¿Qué pasó ahí? Ah, no, bueno, se escapó el audio por ahí. Bueno, bueno, díganme si hay alguna duda sobre esto, o por ahí se escapó un cachito el audio. Bueno, no solamente la incomodidad de haber perdido la pierna, si esta tragedia, sino que eso seguía porque el narrador nos cuenta que pasados los años de Malvinas, ya la vuelta a la democracia, o sea, si estábamos, el cuento se divide en 2 etapas, ¿no? La del año 82 de la guerra y finales del 83, cuando vuelve la democracia. O sea, habían pasado casi 2 años, o un año y medio por lo menos de la finalización de la guerra de Malvinas, y el narrador critica que a nadie le importaban los excombatientes, que no había ningún programa social, que estaban automarginados, no tenían posibilidades de trabajo, la gente no los reconocía como héroes, ¿sí? Como hoy en día. Así que la tragedia de Tito sigue, ¿sí? Porque no puede insertarse laboralmente en ningún lugar, está con una pierna menos, está en la esquina pidiendo monedas, así que la tragedia, como les contaba antes, no solamente se limita a la muerte y el encierro, sino también a ser un marginal para la sociedad, no tener posibilidad de insertarse, ¿sí? Y vemos que el cuento ya salta de una época a la otra, ¿sí? De estar en un contexto de una dictadura militar a un contexto de una democracia. Bien, vamos al apartado 4. Durante un largo tiempo dejé de verlo y nunca supe si fue por pura casualidad
o porque Tito desapareció de las calles de la ciudad. Ya nadie hablaba de esa guerra y todo el país se alarmaba con otras crisis más visibles y cercanas. La democracia era una ardua tarea, es una tarea difícil, quiere decir, a finales de los 80. La crisis económica empezaba a hacer estragos, y como si la decadencia de muchas instituciones fuera una de las consecuencias inevitables, también Forever se vino abajo. El club entró en una pendiente de la que todavía no termina de recuperarse. Desafiliado de toda la liga durante años, solo después de una amnistía se le permitió volver a jugar en los campeonatos promocionales del interior del país. Y esa reactivación futbolera demostró que la vieja pasión de los chaqueños por el único equipo que llegó a jugar en primera en varios torneos nacionales se mantenía intacta. Y todos volvimos al viejo estadio de la 9 de julio, con las mismas antiguas banderas, bombos y entusiasmados. Ahí reencontré a Tito, fuera del estadio, junto a las puertas de acceso a las tribunas populares. Los días de partido llegaba temprano, abría una mesita de tijera y colocaba sobre ella un canasto con golosinas, banderines, cigarrillos y cosas de poco valor, casi insignificantes. Y se quedaba distraídamente apoyado en su único pie y con una muleta en el sobaco. La primera vez que me acerqué a saludarlo, y él se dejó abrazar mansamente como un hombre resignado a su desdicha. Me pareció que no disgustaba que la gente lo viese y lo saludase como un viejo héroe de la guerra y de los listones blanquinegros, de la casaca forevista. Pero enseguida me di cuenta de que, aunque le devolvía los saludos a todos, conservaba ese gesto mínimo, esa leve mueca de resentimiento que los viejos amigos al menos podíamos advertir. Yo pensé que no aceptaba convertirse a sí mismo en un recuerdo y que esa era su tragedia, porque seguía siendo un ídolo del forever campeón de los años de la dictadura. El reconocimiento de la gente no era más que eso, un saludo momentáneo, y aunque todos le brindábamos su afecto, y más de uno le compraba cosas que no necesitaba, era obvio que en el fondo todo eso lo enfurecía secretamente. Por eso, no entraba jamás a la cancha. La observé durante varios fines de semana, desinteresado de lo que pasaba dentro. Siempre de espaldas al estadio, su patético desprecio solo conseguía subrayar cuánto odiaba asumirse como mito, como estatua viviente del gran centrodelantero que la guerra había malogrado. Y en el exacto minuto en que comenzaba cada partido, Tito se iba. Casi en simultáneo podía escucharse el pitazo dentro del campo y verlo desarmar la mesita. Velozmente desplegaba la bandeja, la reconvertía en maletín, se la cargaba a la espalda y se marchaba a toda velocidad que le permitía su andar irregular y roto. Bueno, ya nos queda poco para ir terminando el cuento. Sepan que la historia de Tito cambia un poquitito acá, ya no pedía con una lata monedas, sino que vendía algunas cosas al pasar, como cigarrillos, golosinas, pero él en su interior sabía que la gente le compraba de alguna forma de lástima, ¿no? Como para hacer un favor, para saludar a alguien que en su momento había sido ídolo del club, había pasado por una guerra, había tenido la mala suerte y la tragedia de perder una pierna, pero su situación no cambiaba, ni siquiera se interesaba por lo que en un momento lo llevó a apasionar, que fue el fútbol, ¿sí? Porque decía que desarmaba su valija y apenas empezaba el partido no se lo quedaba a ver, ¿sí? Sino que se iba, ¿sí? Bien, una tarde me quedé afuera y antes de que huyera me le acerqué. Yo había pensado varias veces antes en ayudarlo de algún modo. Alguna vez lo propuse para algún trabajo en la universidad, otra lo convencí a los japoneses del Saned para que lo admitieran en la panadería, pero él ni siquiera se presentó para hacerse cargo. Tampoco me agradeció las gestiones ni apareció para apreciar mi recomendación. De modo que dejé de insistir y aquella tarde a las puertas de la cancha simplemente quise invitarlo a ver juntos el partido de la platea. Forever jugaba contra Racing de Córdoba por las semifinales del promocional. Era un sábado soleado, la cancha estaba llena y yo había conseguido un par de buenos lugares. Pero apenas formulé la invitación, Tito me dijo que no con la cabeza, que movió frenéticamente.
Nervioso, pero sobre todo enojado por mi insolencia, golpeó el piso con la muleta y me dijo, no jodas, andate de acá. Y me miró fijo sin pronunciar otras palabras, que parecían como de fuego esa mirada, que se alejara de allí. Me aparté, por supuesto, y entré a la cancha justo en el momento, apenas comenzando el partido, en que Forever marcó un gol. A jugar por el estallido jubiloso de las tribunas, la gritería y el rumor de los tablones repletos. Había sido solo un golazo de esos que vuelven loca a toda la hinchada, porque se producen en los primeros segundos del partido, cuando el equipo rival apenas estaba ordenándose en el campo. Me di cuenta, me di vuelta, perdón, para decirle, dale Tito, vení, no te pierdas esta alegría, pero él ya se iba. Cuando lo llamé, no se dio vuelta, ni siquiera vaciló. Bueno, esta persona que nos cuenta la historia trata de ayudarlo, ¿sí? A Tito. Trata de conseguir un trabajo. De hecho, lo llama para una panadería de unos japoneses de por ahí cerca. Eh, Trata de que él vuelva a tener una vida, ¿sí? Con un empleo, con una rutina. Pero Tito de esto no quiere saber nada. ¿Sí? Todavía la frustración de su pierna, de haber dejado el fútbol, ¿sí? eh, Ni siquiera le acepta la invitación de las plateas para un partido. Recuerden que este equipo Chaco Forever había estado durante mucho tiempo retirado, ¿sí? Porque no competía ya en las ligas eh, mayores, ¿sí? Y había quedado desafiliado. Después de varios años vuelve a las canchas, lo cual durante todo ese tiempo Tito ni siquiera tuvo la posibilidad de armar su mesita y vender estas golosinas, estos cigarrillos, ¿sí? Estas cosas sin valor que la gente les iba comprando. Bien, y ahora vamos al último apartado, ¿sí? El número 6. Nunca más vi a Tito Di Tulio, nunca más volvió al estadio, no lo vi más en la ciudad y aunque hice algunas preguntas, meses después, nadie supo darme la razón. Muchas veces pensé que se habría suicidado, como tantos excombatientes de Malvinas. Imaginé que lo encontraban colgado de una viga o que se tiraba al Paraná desde lo más alto del puente que lleva corriente. Habla del río Paraná, ¿sí? Que une lo que es Rosario con Entre Ríos, Santa Fe y Entre Ríos. Y más de una mañana me descubrí vergonzosamente buscando una nota luctuosa en los diarios locales. Pero nunca más lo vi y creo que fue lo mejor que pudo pasar. Tito perdió por goleada con la vida y acaso su único triunfo fue saber evaporarse. Suelo pensar que esa es la clase de resultados que arrojan las guerras idiotas. Nunca hay un final, un verdadero final para sus protagonistas anónimos. Solo aquellos, cada uno de ellos, y absolutamente nadie más, han de saberlo, insoportable que vivir con el resentimiento quemándote el alma. Por eso me dije, mejor olvidar a Tito, no buscarlo nunca más. En todo caso, capaz, un día de estos escribo un cuento y lo hago literatura. Bien, y ahí termina este cuento, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta persona? Acá el narrador que cuenta toda la vida de Tito, ¿sí? Da algunos conceptos importantes. Primero, habla sobre la guerra. ¿Qué piensa él sobre la guerra? Así que esta es una de las preguntas que cuando formule la guía para el próximo trabajo práctico me interesa que ustedes desarrollen. Él dice que es una guerra idiota, que nunca hay un final. ¿Por qué dice que nunca hay un final? Porque sus verdaderos héroes nunca descansan en paz, ¿sí? Siempre la guerra, los traumas de la guerra lo va a perseguir. Algunos del suicidio, otros como Tito desde la marginalidad, ¿sí? El no poder incorporarse nunca en la sociedad, otros evaporarse espiritualmente, ¿sí? Después dice que él no quiere buscar nunca más a Tito, ¿sí? Que no quiere insistirle más, ¿sí?
que prefiere hacerle un homenaje, ¿sí? Y este homenaje lo hace escribiendo este cuento, ¿sí? Al final dice, un día de estos escribo un cuento y lo hago literatura. Bien, así que un poco esto es lo que el narrador trata de contarnos al final, ¿sí? Que nunca más lo volvió a ver, que la guerra le parecen estúpidas y que el mejor homenaje para él es escribir un cuento y publicarlo, ¿sí? Así que bueno, de Malvinas tenemos infinidad de cuentos, ¿sí? Como El Puente de Arena, que es otro de los cuentos que yo habitualmente doy en cuarto año, donde cuenta la historia de dos soldados, uno inglés y otro argentino, que se cruzan en el final de la guerra. ¿Sí? Está el de la generación del 63, que la mayoría de los combatientes corresponden haber nacido en ese año, ¿sí? Porque recuerden que los combatientes tenían argentinos una edad muy corta, ¿sí? 18 años en su mayoría. Así que bueno, fue la última guerra que afrontó Argentina. La semana pasada se conmemoró un nuevo aniversario y me parecía bueno este cuento que relata más la historia de uno de los participantes. Que empieza esta guerra, este cuento, en el final de la guerra, ¿eh? Cómo sus sueños se ven frustrados a través de una guerra, porque la pérdida de la pierna de Tito es lo que marca la tragedia acá en la literatura. La tragedia literaria no es como la cárcel del fin del mundo, de estar encerrado, tener soledad y no ser aceptado por la sociedad por ser un convicto, ¿sí? Un pirómano, como era la pregunta que les hacía en el trabajo anterior sobre cómo era el oreja, ¿sí? Sino que acá es todo lo contrario. Por haber sido un héroe, la sociedad en su momento, al haber perdido esa guerra, no se lo reconocía, no había programas de integración social. Prácticamente las posibilidades de Tito cuando vuelve de la guerra de poder trabajar, de poder incorporarse a la sociedad, ser bien visto, aceptado, fueron nulas, excepto ese pequeño homenaje que le hacen en la cancha de Chaco Forever, ¿sí? Y esta pequeña ayuda que le hace quien fue un amigo y también lo quiso como ídolo, que es quien nos cuenta esta historia. Con respecto al narrador, obviamente que está en tercera persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque está contando la historia de otra persona, ¿sí? Está contando la historia de Tito. No sabemos el nombre de este narrador, también en su momento se convierte en un personaje, en narrador y personaje, y es un poco coprotagonista porque se encuentra varias veces con Tito y trata de ser el auxilio, ¿sí? De el protagonista, ¿sí? De ayudarlo. Bueno, bien, se nos va terminando un poquitito esto es el análisis del cuento, así que la semana que viene vamos a trabajar con un trabajo práctico. Seguramente el viernes les suba unas preguntas sobre esto, ¿sí? Y el nuevo material para el próximo lunes. Recuerden, como le dije al principio de la reunión, lo que está en el cotillón, que son Los ojos de Celina y Mimoso, ¿sí? Son los dos cuentos, lo vamos a trabajar en la presencialidad, ¿sí? Así que bueno, listo. Si no hay dudas y preguntas, díganme sobre algo. Iríamos terminando acá, ¿sí? Queda todavía 2 minutos de reunión. No sé si hay alguna pregunta, duda sobre este cuento o sobre algún trabajo anterior, por ahí que tengan una duda. ¿No? Bueno, ahí les pasé el presente a todos. Es muy importante que se sumen y siempre cuelgo esta repetición para que después puedan hacer el trabajo más tranquilo. Si se olvidaron de algo, vuelven a ver esto y puedan hacer el trabajo práctico. Así que bueno, les mando un saludo, ¿sí? Y nos estamos viendo la próxima.